Entonces, primera fase de demostración de un problema NP completo es ser NP. Segunda fase es probar que es NP duro. Y probar que es NP duro tiene varios pasos. Seleccionar un problema conocido que ya sea NP completo, reducirlo a él, probar que esa reducción es polinomial y probar que esa reducción es correcta. Si hago esas cuatro cosas, entonces he logrado probar que el problema es NP duro. Vamos a probar que IP también es NP duro. Entonces, primera fase, escoger un problema para reducir. Entonces, ¿de dónde reducir? Entonces, pues uno coge qué problemas he probado yo que son NP completos y voy a ver cuál se me parece para reducirlo a él. No tenemos sino dos, SAT y 3SAT. Son los únicos dos NP completos que tenemos. De hecho, SAT nos dijeron que era NP completo, que el señor Cook lo demostró, pero no lo demostramos nosotros porque será muy difícil de demostrar. 3SAT sí demostramos nosotros que era NP completo, como haciendo una reducción de SAT a 3SAT y probando que ya funcionaba. Entonces, entre esos dos hay que escoger uno, porque no tenemos más. Entonces vamos a escoger 3SAT. Podríamos haber escogido SAT también. Cualquiera de los dos funciona. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger 3SAT y vamos a reducirlo de forma polinomial a IP. ¿Qué significa eso? Tengo que coger una instancia de 3SAT, tengo que exhibir un algoritmo que coge una instancia de 3SAT, positiva o negativa, no sé cómo es, de cualquiera, la convierte en una instancia de IP en tiempo polinomial, y esa instancia de IP es tal que, si la instancia original de 3SAT era positiva, la instancia de IP debe ser positiva, y si la instancia original de 3SAT era negativa, la instancia de IP que produce debe ser negativa, y entonces tengo una reducción. Eso es lo que significa tener una reducción. Y si logro reducir 3SAT a IP, como yo ya sé que todo problema NP se reduce a través de 3SAT, se puede solucionar a través de 3SAT, entonces por transitividad se podrá solucionar a través de IP, por lo tanto IP será NP duro. Y si IP es NP duro, ya probamos que era NP, entonces IP es NP completo. Ese es como el camino, ¿cierto? Bien, entonces vamos a probar que te sale. Ahora, típicamente uno tiene un arsenal de problemas NP completos, no dos. Pero pues hasta ahora tenemos dos, estamos empezando a hacer esto, entonces tenemos esos dos y pues es... Entonces, yo ya decidí cuál problema voy a reducir. Ahora tengo que reducirlo. ¿Qué significa reducirlo? Coger una instancia de 3SAT y volverla a una instancia de IP. O sea, tengo que tener un problema que era de saber si un conjunto de cláusulas es satisfactible a saber si un problema de programación entera es solucionable, es mayor con un problema de optimización y esas cosas. O sea, tengo que volver un problema de satisfactibilidad un problema de optimización entera. Entonces, se me tiene que ocurrir qué hacer. Entonces, la idea va a ser sencilla. La idea es, ya sabemos que los booleanos, que es lo que es la satisfactibilidad, se modelan con el 0 y el 1. Falso es 0 y true es 1. Entonces vamos a utilizar los enteros 0 y 1 para modelar las variables de satisfactibilidad, que yo necesito saber si eran, necesito saber si son satisfactibles, entonces con 0 y 1, o sea, voy a volver el problema de saber si una cláusula es satisfactible, un problema de saber si unas fórmulas cumplen cierta restricción, sabiendo que x igual 0 significa falso y x igual 1 significa verdadero. Entonces, la idea que hay es simular cada variable booleana x de 3SAT con un par de variables enteras, la voy a llamar x y x barra. Son dos variables, solamente que el nombre, la una llama x, la otra llama x barrita, que dan valor 0 o 1. Y la idea es que ellas representan el valor booleano de la variable y de su negación. O sea, x puede ser 0 o 1. Pero la idea es que si x es 0, x barra tiene que ser 1, y que si x es 1, x barra tiene que ser 0. Porque la idea es que entre x y x barra representan una variable booleana. Entonces, una variable booleana siempre tiene, si x es verdadero, su negación es falsa, y si x es falso, su negación es verdadera. Entonces, esta como que representa el literal positivo x y esa representa el literal negado no x. Entonces, si x es 0, pues no x debe dar 1, y si x es 1, no x debe dar 0. Entonces, esa es la primera idea. Volvamos lo booleano entero 0 o 1. Ahora, eso es lo primero. Ahora, en satisfactibilidad, el problema en qué consiste, en dado un conjunto de cláusulas de tamaño 3, decidir si es satisfactible. ¿Qué es una cláusula? Es una disyunción.
de literales, L1, L2, L3. Entonces, ¿cómo vamos a coger, cómo vamos a hacer? Entonces, necesito en IP poner restricciones sobre las variables. Entonces, la primera restricción sobre las variables es que X y Y son variables entre 0 y 1. O sea, solo toma el valor de 0 o el valor de 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que las hace equivalente a variables booleanas. O todavía no. Lo que las hace equivalente a variables booleanas es esto. Decir que X más X barra siempre es igual a 1. Como mi problema de IP es con desigualdades, entonces lo voy a decir X más X barra es menor o igual que 1 y X más X barra es mayor o igual que 1. Eso significa que la única opción es que X más X barra de 1. Y la única opción que X más X barra de 1 es que la una de 0 y la otra de 1. No hay opción. Y la idea es que cuando X da 1, X barra va a dar 0, significando que X es verdadero. Y cuando X da 0, X barra da 1, significando que X es falso y no X es verdadero. Entonces, estas dos restricciones, estas más estas, codifican que mis dos variables de X y X barra van a representar algo que se comporta como se comportan los booleanos. Ahora necesito que las cláusulas que están en el SAT, convertirlas en fórmulas con esas variables que signifiquen lo mismo, que una cláusula es satisfactible si esa fórmula cumple la restricción y que esa desigualdad, y que esa cláusula es insatisfactible si la fórmula no cumple la desigualdad. Entonces, ¿cuál es la idea? A cada cláusula que tiene tres literales y solo tres literales, no tiene dos ni uno, porque estamos tomando tres SAT, cada cláusula tiene tres literales, el 1, el 2 y el 3, y representa una disyunción. Entonces, ¿qué voy a hacer del lado de IP? Entonces, cojo, si el literal 1 era el X, entonces cojo aquí X. Si el literal 1 era X barra, no X, entonces aquí cojo X barra. Si el 2 era Y, aquí pongo Y, y si no era Y, entonces pongo Y barra. O sea, pongo el equivalente aquí y digo que la suma de esas tres variables debe ser mayor o igual que 1. ¿Por qué? Si la suma de esas tres variables es mayor o igual que 1 y son variables que toman 0 o 1, entonces no hay opción, alguna debe ser 1. Y si alguna es 1, es porque esa cláusula es satisfactible. Y si todas son 0, pues no hay manera de que dé mayor o igual que 1, o sea, tampoco se puede satisfacer la cláusula. Esa es la idea que hay detrás de eso. Entonces, si el literal J era X, ¿qué digo? Esta L1 es la variable X si el literal era X. Y esta L1 es la variable no X si el literal era no X. O sea, cuando aquí, como aquí eran fórmulas, aquí decía X o no X o cosas de ese estilo. Entonces, cuando aquí dice X, aquí abajo ponemos la variable X que lo representa. Cuando aquí dice no X, aquí ponemos la variable X barrita entera que lo representa. Entonces, ¿qué garantiza esta desigualdad? Que al menos uno de esos tres valores, eh, digamos que en la solución entera, alguno de estos tenga un valor mayor o igual que 1, o sea, 1. Y si alguno es 1, es porque yo voy a poder satisfacer estas cláusulas. Y si no, pues no la voy a poder satisfacer. Entonces, segunda gran idea, modelar las cláusulas como sumas de literales, de las variables que representan literales. En IP, tengo que decir cuáles son mis variables, ya dije. Por cada variable que vea entre SAT, creo un par de variables en IP. Sus valores van a ser 0 o 1, coloco las restricciones que son entre 0 y 1, y además se comportan como booleanos, creo las restricciones que X más X barra da 1. Y además, por cada cláusula, creo una fórmula que dice que L1 más L2 más L3 es mayor o igual que 1, donde L1, L2 y L3 son la representación de estos literales en mi problema de IP. Entonces, cuando digo que estos tres son mayores o iguales que 1, estoy diciendo de alguna manera que alguno de estos tres es mayor o igual que 1. Y como para cada cláusula voy a hacer eso, voy a exigir que cada cláusula se satisfaga, o sea, que cada cláusula tenga eso. Entonces, ya como que tuviera todo mi problema en IP, pero en IP hay otra cosa, hay una función objetivo y hay un valor que tengo que ser mayor o igual que eso. Pero aquí como que ya está codificada la satisfactibilidad de las cláusulas, no necesito más. Entonces lo que va a suceder es que realmente no necesito ni la F ni la cota B para codificar satisfactibilidad. Solo necesito que estas restricciones se puedan satisfacer. Si estas desigualdades satisfacen, es porque había una manera de satisfacer las cláusulas y si no, no.
Entonces, como lo otro no me importa, voy a poner algo que siempre da verdad. Entonces, como la función objetivo no importa, en este caso, porque una asignación de valores a variables que satisfaga todas las pruebas de 3SAT es una asignación que satisface todas las desigualdades de IP. Entonces, no me interesa realmente que esto me filtre más soluciones. Entonces, voy a poner que mi función de x1, x2, de x barra, y barra, todas las cosas, da x, da una de esas variables y digo que mi cota es cero. Como esa variable mínimo tiene valor de cero, pues esta función siempre cumple que es mayor o igual que cero. Si da 1, pues dará mayor o igual que cero. O sea, esto no va a ser un factor que se involucre realmente en si el problema se resuelve o no. O sea, no me importa realmente esa función. Entonces pongo una función que siempre evaluada en lo que sea, da mayor o igual que el número que yo pongo aquí. Como mis números son 0, 1, entonces, y la función es una variable, entonces o da 0 o da 1. Si da 0 se cumple y si da 1 también. Entonces puse una función que ni fu ni fa. Y entonces acabo de terminar la reducción. Ya dije cómo traducir un conjunto de cláusulas en 3SAT en un conjunto de desigualdades en IP. Esa es mi reducción. No sé si quedó clara la reducción. ¿Cómo va a funcionar? O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Hay alguna inquietud o continuamos?